Es un tema muy interesante porque toda esta parte está muy relacionada con el desarrollo de los chicos. Muchas patologías están relacionadas con todo lo que es el defecto de inervación y son entidades ya todas agrupadas y preestablecidas cuyas características puntuales hacen un diagnóstico correcto, ¿sí? Así que bueno, gracias Janina por estar como siempre, así que te libero para que puedas compartir y empezar la charla. Bueno, hola Daniel, hola a todos los alumnos, muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Voy a tratar de compartir. Ahí se estaría viendo. A ver. Ahí se ve tu computadora. Y ahí se ve la presentación, Dani. No. No. Para. Ahí tampoco. Ahí se ve como se veía la de Susana, donde tenés la diapositiva inicial y al costado toda la columna de la diapositiva. Y ahí se ve toda la presentación completa. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, no es un tema fácil, estrabismo en general no es un tema fácil. Las charlas de Susana fueron súper interesantes. Vamos a hablar ahora de los síndromes especiales. Voy a tratar de hacérselos en forma muy práctica para tratar de poder identificarlos cuando les llegue al consultorio. Porque más allá de que no se dediquen a hacer la parte de estrabismo, como oftalmólogos generales siempre llegan este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los 4 síndromes que vamos a ver? Va a ser el síndrome de Duane, que es el más frecuente, el síndrome de Brown, la fibrosis generalizada y el síndrome de Moebius. Algo breve para recordar, porque todo tiene relación con todo y tenemos que entonces tener muy claro cuál es la etapa de desarrollo visual de cada niño, qué es lo que vamos a buscar en cada momento que le hacemos el examen y cuándo un estrabismo es normal y no es normal. Como para decir algo, cuando nacen los bebés pueden tener los ojitos desviados hasta los 3 meses. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Pasando los 3 meses de edad, que como dice en la presentación, a los 3 meses el paciente fija y sigue con la mirada y mantiene la ortotropia. O sea, después de esa edad, cualquier tipo de estrabismo ya tiene que ser estudiado para ver si entra dentro de alguno de los estrabismos patológicos. La definición del estrabismo, bueno, la pérdida del alineamiento ocular puede ser horizontal, convergente, divergente, vertical. Diferenciarlo siempre del epicanthus, que es el pliegue semilunar de la piel. Y, por ejemplo, en esta foto el paciente tiene un pliegue bien importante y tiene aparte un estrabismo. Tiene las dos cosas. También tenemos que tener en cuenta, si vamos a estar hablando de estrabismo, de tener bien en cuenta los músculos, la inserción en el anillo de Thilot y la funcionalidad de cada músculo. La inervación, porque de esto va a desprender la primera patología que vamos a ver, que es el síndrome de Duane, en donde hay una alteración de la inervación. Entonces, tener bien en claro que todos los músculos extrínsecos del ojo están inervados por el nervio motor ocular común, excepto el oblicuo superior, que está inervado por el nervio troclear, y el recto lateral, que está inervado por el sexto páramo. Entonces, el examen oftalmológico también, como en cualquier otra patología, completo: agudeza visual, ortotropia, ortoforia, los movimientos oculares, la biomicroscopía, la refracción,
¿Y por qué les puse este caso? Porque este caso, cuando entró al consultorio, entró con una exotropia, como se ve en la imagen de arriba, y yo dije, bueno, listo, una exotropia intermitente que luego se hizo permanente, esta chica hay que operarla y va a quedar súper bien, pero cuando le veo el fondo de ojo y antes del fondo de ojo, ya cuando le tomo la agudeza visual, noto una agudeza visual muy mala del ojo izquierdo, de visión bulto, y cuando le veo el fondo de ojo tenía una lesión por toxoplasmosis. Lo operé igual, porque estéticamente merecía una posibilidad de corrección, pero ya la cosa cambia cuando tenemos en la retina una lesión semejante que no tiene una buena agudeza visual. Los test motores, esto también se los quiero pasar porque no sé si han tenido oportunidad de verlos. Esto es muy fácil de hacer. Hay que hacerlo todo el tiempo en los pacientes sanos para después poder detectar enseguida cuando hay alguna anormalidad. Estas son dos nenas sanas en donde el ojo no se mueve cuando le cambio el oclusor de un ojo al otro. Y el test de Hirschberg, que también lo hacen con la linterna del celular, ya podemos tener una idea si cae central o si cae en el borde del iris o en el borde de la pupila. Ya estamos frente a un tipo de estrabismo. La ambliopía, otra cosa más que quiero tener en cuenta porque estamos hablando de estrabismo, que la mayoría empiezan en la edad de la infancia, entonces vamos a tener que ese estrabismo, aparte de la parte estética, vamos a tener su consecuencia que es la ambliopía. Entonces acá, bueno, esta imagen, vamos a verla. Ustedes observen que el paciente primero está en ortotropia porque le hace el cover con la mano y los ojos no se mueven. Ahora, ¿qué pasa cuando le hace los movimientos oculares? Ahí vamos a ver, cuando intenta mirar hacia la derecha, el ojo derecho no abduce. Por más esfuerzo que el niño hace, no abduce. Cuando intenta mirar a la izquierda, fíjense cómo se produce un achicamiento de la hendidura palpebral, que esa es una de las características principales del síndrome de Duane. El achicamiento de la abertura palpebral. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que un paciente tiene un Duane? Cuando tiene alterados los movimientos oculares, ya sea hacia la abducción o a la aducción, porque ya vamos a ver que hay varios tipos de Duane. Y cuando encontramos una asimetría en cuanto a la hendidura palpebral, esa es una de las condiciones principales para sospecharlo y para diferenciarlo también de la parálisis o paresia del sexto par craneal. Entonces, ¿qué es el síndrome de Duane? Fue descrito desde 1887 por Stilling y luego Duane hizo una descripción más completa. Es el más frecuente de este tipo de anomalías, ligeramente más frecuente en el sexo femenino y se da más en el ojo izquierdo que en el ojo derecho, pero también hay Duane bilaterales. Hay genes mutados que influencian en el desarrollo del tronco cerebral y la correspondiente inervación motora. También hay alteraciones en la inervación y también hay alteraciones del músculo en sí. Se acompaña de malformaciones generales, como es el síndrome de Goldenhar, hipoacusias, lágrimas de cocodrilo o criptorquidia. Siempre que están en presencia de un niño, acuérdense de preguntarle a la mamá o revisarlo si es posible buscando estas anomalías. ¿Cuál es la etiología? Tenemos que estas son afecciones que se producen cuando el embrión está cursando entre los 8 y los 12 milímetros, ahí llega la inervación del motor ocular externo y ahí es cuando suceden las noxas agresivas intrauterinas que dan como consecuencia esta patología. Muchas veces son drogas como el misoprostol, talidomida, la cocaína, o también hay veces que no son por estas drogas, sino que son alteraciones genéticas. Bueno, en cuanto a los estudios genéticos, se ha estudiado mucho el gen de VDS1, el cromosoma 2q31, son los casos aislados, CHN1 en los casos autosómicos dominantes, o alteraciones en el cromosoma 20, tipo SAL, casos donde hay malformaciones congénitas asociadas, esqueléticas, auricular o neurológicas.
Este es un caso, les voy a poner el video muy interesante, de un síndrome de Down bilateral. Fíjense que en primera instancia el niño está en ortotropia, no se le nota ninguna alteración. Pero cuando hacemos que mire, ahí estamos haciendo que mire a la derecha y a la izquierda, fíjense la limitación también del ojo izquierdo. El ojo izquierdo no abduce y el derecho tampoco abduce. Fíjense cuando le hacemos mirar, hay un poquito, ahí también hay una limitación, o sea, en los dos ojitos tenemos limitación de la abducción. Pero fíjense, ahora que quedó el video en esta imagen, fíjense la diferencia de abertura palpebral. Eso es muy orientativo de síndrome de Down. Con el electromiograma se aclararon aspectos de su patogenia, confirmaron las observaciones que hizo Huber sobre la inervación paradójica del recto lateral, que ya se las voy a explicar, y en estudios anatomopatológicos se encontraron ausencias de células motoras en el núcleo del sexto par y presencias de células del tercer par. Esta imagen, que me la compartió la doctora Polo, es muy interesante para entender cómo es la fisiopatogenia del síndrome de Down. Recordemos que el recto medio estaba inervado por el tercer par, pero el recto lateral tenía la inervación del sexto par, eso es lo normal. ¿Qué pasa acá en el síndrome de Down? Tenemos que hay una ausencia parcial o total del recto lateral, del nervio que inerva al recto lateral. Entonces, eso está suplido, este sexto par que está casi inexistente, está suplido por el tercer par. Entonces, el tercer par le da una rama al recto medio y otra rama al recto lateral. Y depende, si la rama del recto medio es más fuerte que la del recto lateral, el ojo se va a ir hacia adentro, va a ser lo que llamamos un exoduán. Si es más fuerte la rama del recto lateral, se va a ir hacia afuera y es lo que llamamos el exoduán. Entonces, como características clínicas, ¿cuándo vamos a pensar que un niño puede tener un síndrome de Down? El niño entra a la consulta y como vemos en esta niña, lo primero que me llama la atención es el tortícolis que tiene, porque fíjense que acá no se le ve la oreja y de este otro lado sí se le ve la oreja. Entonces esta niña tiene la cara rotada para poder enfocar y no tener diplopía. Cuando le hago los movimientos, fíjense, hacia la derecha los ojos van bastante bien, y cuando le hago mirar hacia la izquierda, el ojo izquierdo no abduce correctamente. Entonces ahí me cierra más todavía el cuadro, porque esta niña mira con el ojo izquierdo en leve aducción, por eso tiene este tortícolis. El estrechamiento de la hendidura palpebral, la retracción del globo son otras características, y el aumento de la hendidura en el intento de abducción. Fíjense acá. Cuando hacemos la aducción, la hendidura se achica. Hacemos la abducción, la hendidura se agranda. También puede estar acompañado de movimientos verticales anómalos, el up o down shoot. La evaluación oftalmológica la hacemos completo, como ya lo sabemos. Y la clasificación, bueno, hay muchas clasificaciones para Down. La clasificación de Huber habla más sobre el tipo de si es ESO-Down, que fue lo que les expliqué recién, quiere decir que está más afectada la abducción que la aducción. Si es exoduán, está más afectada la aducción. Es decir, de acuerdo si el ojo se va más hacia adentro, tenemos un exoduán, si se va más hacia afuera, tenemos un exoduán. Y hay un tipo 3, que el ojo está, que sería el video que les mostré del duán bilateral. No sería eso, porque ese está en ortotropia, pero no. El tipo 3 es, el ojo no va ni hacia adentro ni hacia afuera, es como que no abduce y no aduce, está como bastante fijo hacia adelante. Todo esto va dependiendo del esquema que les mostré recién, si recibe una inervación más importante el recto medio o el recto lateral o los dos por igual. Aquí tenemos otro caso de ESO-Down, en donde también la niña fija con un tortícolis y la foto de abajo, si bien está movida, la dejé porque se ve muy bien cómo está el achicamiento de la hendidura palpebral. Este es otro paciente
Fíjense, en posición primaria era un exoduan del ojo derecho, tenía tortícolis y tenía una esotropia de 30 dioptrías prismáticas, que es una de las indicaciones de hacer cirugía en estos pacientes. Fíjense acá el achicamiento de la hendidura palpebral, y en esta foto, en la primera, cuando el paciente quiere mirar hacia la derecha, el ojo izquierdo no abduce. Clasificación de Jampolsky, bueno, esto lo voy a pasar porque es muy interesante, porque lo hace en forma más cualitativa y cuantitativa, pero es más compleja. Si quieren la pueden después ir a chequear. Y la clasificación de Romero-Apis también la cuantifica en 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la cantidad de limitación que hay en cuanto a la aducción o la abducción. Las condiciones sensoriales del síndrome de Duan, en general hay correspondencia retiniana normal si los ojos están en ortotropía en alguna posición, sobre todo en posiciones primarias, e intensa supresión cuando se pierde ese paralelismo. En los casos bilaterales o con ángulos muy importantes no hay correspondencia retiniana normal. O sea, la correspondencia normal va a ser cuando, como dije recién, en posición primaria o con algún leve tortícolis, el paciente logra fijar con ambos ojos en forma permanente, entonces desarrollan una correspondencia normal. Aquí tenemos un exoduan. Fíjense, la primera característica, el tortícolis, acá ya hay una oreja que no se ve. En el exoduan tenemos que el ojo derecho abduce normalmente, pero cuando intenta la aducción, fíjense cómo se ve esclera, porque no llega a una aducción completa. En este caso, si vamos a este esquema, tenemos que el tercer par le da una banda más finita al recto medio y una banda más gruesa al recto lateral, y por eso el recto lateral tiene mayor poder de abducción. Los disparos verticales, el upshoot y downshoot, se ven acá en estas imágenes. Es cuando las dos ramas están tensas y tienen el mismo poder, entonces contraen por igual recto medio y recto lateral, entonces el ojo hace un movimiento y se va hacia arriba o hacia abajo. Esa es la cocontracción de los rectos. Aquí tenemos otro exoduan. Fíjense, en posición primaria, el tortícolis que tiene, el ojo izquierdo, fíjense cómo se achica la hendidura palpebral cuando intenta la aducción, y el agrandamiento cuando intenta la abducción. Esta foto de abajo con los ojos cerrados se la dejé para ver el tortícolis, era un tortícolis bastante notorio. Esa es otra de las indicaciones de cirugía, cuando el paciente tiene tortícolis. Otro exoduan bilateral, en donde le dejé las fotos para que vean la hendidura palpebral. Aquí la del ojo derecho es la que está más chiquita y aquí la del ojo izquierdo. El tratamiento, opciones quirúrgicas, bueno, como ya un poquito les dije, por el tortícolis, por el estrabismo cuando hay un ángulo grande que no le permite al paciente enfocar en binocularidad, cuando hay movimientos verticales estéticamente inaceptables, que eso produce una enostamización del ojo, esta cocontracción de recto medio y recto lateral, y los movimientos verticales. Siempre hacer retrocesos y no hacer resecciones. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá del síndrome de Duan, si no seguimos con el síndrome de Brown. Bueno, el síndrome de Brown, esta imagen es una imagen típica. ¿Por qué? Porque cuando el niño quiere mirar hacia arriba, el ojo no eleva, uno de los ojos no eleva, porque el oblicuo superior es el que tiene el problema y está traccionando del ojo. Entonces hay una limitación de la elevación en aducción, que es donde se observa al oblicuo. El Brown fue descrito por Harold Brown en 1950.
Tiene una frecuencia de 1 en 450 estrabismos, se desconoce la etiopatogenia del Brown congénito y hay un ligero predominio en mujeres. La clasificación patogénica habla de que la anomalía en el síndrome de Brown puede estar en la vaina, en el tendón, que puede ser una contractura del músculo oblicuo superior, también puede ser por un trauma quirúrgico en pacientes ya operados de otra cosa, o tumores o inflamaciones o sinusitis que alteren la polea de inserción de acá del oblicuo. Las características clínicas, bueno, frecuentemente es unilateral. El paciente puede estar en ortotropia o en hipotropia en posición primaria, y esto se lo subrayo porque esa es la característica, es una de las características que nos va a llevar a cirugía a este paciente. La limitación de la elevación en aducción, la anisotropía en I o en B, depresión en aducción, downshoot, y el test de aducción pasiva positiva para la aducción y la supraducción. El tortícolis, que es otra de las características que nos va a llevar a la cirugía. La sensorialidad de este paciente puede ser correspondencia retiniana normal o supresión. La clasificación, bueno, el síndrome de Brown puede ser síndrome de Brown simple, síndrome de Brown plus y síndrome de Brown intermitente. La funcionalidad del oblicuo superior es importante para la hora de elegir qué tipo de cirugía vamos a realizar. Puede estar normal, puede estar en hiperfunción o en hipofunción. En general está normal cuando la anomalía está en la vaina, que es poco frecuente. Puede haber hiperfunción cuando por contractura del músculo o acortamiento del tendón, que es lo más frecuente del síndrome de Brown. Y también puede estar en hipofunción en los síndromes de Brown intermitente. ¿Cómo mido yo la funcionalidad del oblicuo superior? Trazando siempre una línea por la parte superior del limbo esclerocorneal, y ahí observo si alguno de los dos del ojo que está en aducción está más bajo que el otro ojo, ¿sí? Ahí en ese caso estaría hiperfuncionando el oblicuo. Si está por encima de esta línea estaría hipofuncionando. Aquí les muestro un video también muy interesante donde se va a observar cómo tiene esta niña el síndrome de Brown en el ojo izquierdo. El paciente entra al consultorio y entra en ortotropia, entonces muchas veces cuando lo miramos pensamos que no tiene nada, pero le hacemos los movimientos oculares y ahí aparece el problema. Ahí está evaluando el oblicuo superior del ojo derecho. Esa es la posición de evaluación del ojo derecho. Está bien. Y fíjense, cuando quiere evaluar el ojo izquierdo, en aducción el ojo izquierdo no eleva. Muchas veces los padres creen que el ojo que está desviado es el contralateral porque es el que se eleva, y en realidad cuando uno lo diagnostica es el problema del síndrome de Brown está en el ojo que los padres creen que está bien, pero en realidad tiene una restricción al movimiento. Fíjense ahí, esto lo dejé hasta el final porque es muy notorio al último cómo se nota bien la patología. Bueno, síndrome de Brown,
ojo izquierdo, aquí tenemos esta paciente, fíjense claramente, la hago mirar hacia arriba, el ojo izquierdo no eleva. Hacia el otro lado, elevan los dos bien. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Si en posición primaria el ojo está, entonces dijimos, en hipotropia o no. Y depende también si el ojo es el fijador o no. Son varias cosas que hay que analizar. Para que tengan, acá tenemos otro Brown del ojo izquierdo. Cuando mirar hacia arriba y a la derecha se observa el Brown del ojo izquierdo, hacia el otro lado es normal. Y acá les voy a contar un caso clínico que era muy sutil, pero era una nena grande y que tenía diplopía con frecuencia. Era una paciente de 10 años que consultaba porque desviaba desde el año de vida, o sea, desde chiquito que le habían visto la desviación. Tenía una agudeza visual también por una miopía elevada, también cuenta de dedos que mejoraba, pero tenía lo que a mí me llamaba la atención, era el tilt hacia el hombro izquierdo y el mentón ligeramente rotado y elevado. Cuando empecé a examinarle las maniobras de los movimientos oculares y el cover and cover, encontré con que el ojo izquierdo tenía una hipotropia de 25 dioptrías que ella compensaba levantando el mentón. El ojo derecho era el fijador y entonces noté que había una limitación a la elevación del ojo izquierdo en supraducción. Estos son los movimientos, acá se empieza a ver un poquito más como la nena en posición primaria el ojo izquierdo estaba más abajo y cuando intentaba la elevación en aducción estaba esta diferencia que era lo que le hacía tener la visión doble. Bueno, el síndrome de Brown intermitente es adquirido, a diferencia de lo que hablábamos hasta recién, que es el típico síndrome de Brown congénito. Es adquirido de comienzo agudo, tiene una limitación de la elevación en aducción, tiene diplopía y tiene dolor muchas veces, y se caracteriza porque tiene hipofunción del oblicuo superior ipsilateral. Las técnicas quirúrgicas, bueno, son varias, siempre hay que realizar el test de deducción pasiva en forma enérgica y repetida, porque muchas veces en los Brown intermitentes con esta maniobra se logra superar el obstáculo y se mejora el problema y no hace falta hacerle ningún tipo de operación más al oblicuo. Si no, son varias las técnicas que se pueden hacer, tenectomía posterior, anterior, bueno, desinserción escleral, son varias. El retroceso con una sutura suspendida, también. Y vamos a seguir entonces con las fibrosis. No sé si tienen alguna duda sobre el síndrome de Brown. Lo que tienen que recordar es esa limitación de la elevación en aducción, porque es bastante característico y bastante frecuente el síndrome de Brown. Bueno, siguiendo con las fibrosis, tenemos la fibrosis generalizada, la CFO. En 1840 Baumgarten hizo la primera referencia. En 1950 Brown estableció características clínicas y las denominó fibrosis generalizadas. Esto es una familia muy característica, todas las familias con la ptosis palpebral y el CHINAP para poder enfocar. Es una oftalmoplegia congénita no progresiva, autosómica dominante con alta incidencia familiar. Puede haber casos recesivos. Hay una hipotropia severa de ambos ojos con el mentón elevado. La ptosis suelen tener errores refractivos importantes y puede haber ambliopía del ojo no fijador. Otras alteraciones que tienen estos pacientes son defectos de la columna vertebral, alteraciones del sistema nervioso central, síndrome de Merkus-Gano, divergencias sinérgicas. La etiopatogenia se discute si es motor o inervacional o ambas. Y hay estudios histológicos de los músculos en donde han descrito fibrosis en la anatomía patológica. Este es un cuadro de la fibrosis congénita donde están clasificadas en CFO 1, 2, 3, bueno, hay muchos tipos diferentes. Las características clínicas importantes que hay, limitación severa de la mirada vertical y también horizontal en forma variable y se acompañan de ptosis bilateral. Aquí les voy a mostrar un niño que llegó al consultorio y cuando
lo empiezo a examinar, la madre no me hizo alusión a ningún diagnóstico específico, solamente me dijo que le habían operado de los párpados. Esta es la foto que me pasa la madre previa a la cirugía, y el niño, cuando lo empiezo a examinar, tenía una limitación importante en los movimientos oculares, a casi todos los movimientos, o sea, sobre todo los movimientos verticales. Niño, ahí le estoy haciendo hacer todos los movimientos hacia arriba, derecha, izquierda, y tiene muy limitado todos los movimientos, sobre todo los verticales. Tiene una exotropia, cuando le hago el cover alterno aparece una exotropia. Esto es otro tipo de fibrosis. Acá, por ejemplo, a este paciente le estoy haciendo mirar hacia la derecha, como marca la flecha azul, y el ojo izquierdo no aduce, hacia arriba tampoco. Bueno, son pacientes que hay que estudiarlos genéticamente dentro de las posibilidades. El tratamiento, siempre corregir el tortícolis mediante amplios retrocesos de rectos inferiores, aunque bueno, la cirugía no es tan, no tiene tanta tasa de éxito. Corregir la ESO o la exodesviación y corregir la tosis. Esta es una paciente que es una fibrosis del recto inferior, o sea, estas son fibrosis aisladas. A ver si lo puedo ver en un video. Eso, mira el dinosaurio acá a la derecha, acá a la izquierda, acá arriba. Bueno, ahí fíjense como ojo izquierdo no eleva. Acá y abajo. Y por último vamos a hablar de la secuencia Moebius, que es una parálisis óculo-facial, en donde la patogenia son casos esporádicos, pero hay también casos familiares. Drogas como la talidomida, cocaína, benzodiazepinas, prostaglandina, el misoprostol son causantes muchas veces de estos cuadros. Las características clínicas, Moebius en 1888 describió 44 casos. Es una combinación de parálisis facial más parálisis del sexto par y parálisis conjugada de los movimientos horizontales. Suelen tener también alteraciones de las extremidades, anomalías dentales y atrofia lingual, autismo, pero hay pacientes que tienen intelecto normal, entonces sufren alteraciones emocionales importantes porque tienen una fase tan sin expresión que muchas veces son tomados en el colegio y en los lugares como con retraso intelectual, y cuando el paciente no tiene retraso intelectual, emocionalmente están muy afectados. La secuencia Moebius, la parte de la afectación oftalmológica, pueden tener estrabismo, esotropias. Como tienen la parálisis facial, son niños que no ocluyen palpebralmente bien, como el paciente de aquí. Se tienen que hacer tratamientos en conjunto para ir, muchas veces le van haciendo cirugías para tratar de dar a la cara cierta movilidad y cierta mímica o cierta expresión, porque son niños que son inexpresivos, porque tienen precisamente la parálisis facial. El tratamiento de la cirugía de estrabismo está indicada, las transposiciones de los rectos verticales cuando hay paresias del sexto par, interconsulta con el cirujano plástico, con odontología y con salud mental. Bueno, ahora les pido si pueden escanear este código, es para seguir viendo unos pacientitos, pero quiero que ustedes vayan respondiendo, lo hacemos juntos de cuál es la respuesta que les parece correcta.
¿Se han respondido la mayoría? Bueno, vamos viendo la primera pregunta. ¿Qué les pareció ese paciente? Sí, es un síndrome de Moebius. Fíjense, después de que vean varias fotos con pacientes con síndrome de Moebius, lo van a identificar fácilmente, porque tienen esa fase precisamente inexpresiva por la parálisis facial, es muy, muy característico. Es un síndrome de Moebius. La paciente número 2 es la paciente con el síndrome de Brown, que yo se los puse en el ejemplo. La paciente no puede elevar ojo izquierdo cuando intenta la supraducción de ese ojo. Es un síndrome de Brown. A ver las respuestas que han puesto. Perfecto, un síndrome de Brown. Y la tercera, la misma paciente del caso anterior, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cirugía. Sí, la pregunta es un poco controversial, pero en realidad es para volver a charlar lo que ya hablamos. ¿Cuándo operamos estos pacientes con síndrome de Brown? ¿Cuándo? En posición primaria tienen un ojo en hipotropia, una hipotropia marcada. Aquí hay una hipotropia leve, o sea, habría que medirla bien con los prismas para ver qué grado de hipotropia tiene. Operamos en esos casos cuando tienen un tortícolis muy marcado. Es decir, una niña chiquita con un síndrome de Brown, lo más probable es que, y con una hipotropia leve, que no la vaya a operar de entrada, sí tengo que ir controlando y evitando que se ambliopice. Y bueno, y después cuando puedo medirla bien y esa hipotropia ya tiene una medición con los prismas importante, ahí sí, o un tortícolis importante, ahí sí, entonces le indico la cirugía. Y el otro, el cuarto, la pregunta número 4. Sí. Era cuando tiene una tortícolis muy marcada, ¿cuándo se operaba el Brown? Cuando tiene hipotropia en posición primaria, es decir, si el paciente tiene el Brown, cuando mira para arriba, yo no le hago ninguna cirugía, porque, o sea, el Brown va a estar en esa posición, es muy notorio. Ahora, cuando el Brown es bastante marcado, en posición primaria también se nota y hay un ojo que está en hipotropia. Entonces ahí lleva cirugía. O sea, el Brown se opera cuando en posición primaria hay una hipotropia marcada o tortícolis marcado. Si el Brown solo se nota cuando el niño mira hacia arriba, no lo opero. Perfecto, gracias. No, de nada. Y ahora, en la pregunta 4, ¿qué hago en este paciente? Este es el paciente del síndrome de Duane, que yo se los mostré, que tenía una esotropia de 30 dioptrías, tenía un tortícolis también bastante marcado, y la verdad que en estos casos sí, en los síndromes de Duane hay que hacer la cirugía, ¿sí? Entonces, en esto sí, es la B, lo opero para corregir el estrabismo y el tortícolis. También lo puedo tratar con oclusión para mejorarle la ambliopía, todo. Y acá, a ver si puedo, les voy a mostrar. Sí, acá tengo ese paciente que les pregunté recién.
En la primera foto está la esotropia de 30 y después el paciente está en ortotropia, quedó apenas con un mínimo tortícolis, pero ya estaba, le cambió la cara, era otro niño, lo contento que estaba cuando logramos corregirle el estrabismo que le producía el esodual. El esodual, se opera el estrabismo, pero ustedes tienen que seguir sabiendo que la abducción no se la voy a poder dar, o sea, el síndrome de Down no puede abducir, supongamos en los ESO-Down. Esa abducción yo no se la voy a dar, yo lo que le voy a corregir es para que en posición primaria el paciente tenga los ojos en ortotropia o lo más cercano a una ortotropia. Ahora, si el paciente quiere mirar hacia afuera, va a seguir estando el problema. Eso es importante saberlo y explicárselo a los padres. Lo mismo creo que operar a estos niños con ESO-Down sí vale la pena porque les mejora muchísimo en posición primaria tener los ojos en ortotropia. Bueno, doctora, yo creo que ya hemos llegado. Pregunta. Sí. ¿A qué edad, por ejemplo, se podría ya pensar en una cirugía de Down? Si es que no, el paciente no tiene diplopía, o sea, ¿qué edad existe de preferencia o no existe edad? Mira, en estrabismo muchas veces operamos cuando podemos discernir bien qué patología tiene, qué músculos son los que están funcionando mal y cuál es el ángulo de desviación. O sea, en realidad en el Down no hay una edad o una fecha. No operaría un paciente de 2 años, no operaría un paciente de 3 años, pero hay un paciente de 4 o 5 años que colabora y yo lo puedo medir y es un Down y no hay duda que es un Down y le puedo tomar bien la medida, yo creo que sí, que ya le podemos hacer cirugía. Ah, ok, gracias. Y otra pregunta. Por ejemplo, Sí. si me llega un paciente ya en la adultez y nunca fue diagnosticado, por ejemplo, con un síndrome de Down, y lo podría confundir con una esoforia congénita. Mira, el síndrome de Down con lo que más lo vas a confundir va a ser con una parálisis del sexto par. ¿Por qué? Porque vas a tener la clínica muy parecida, es un ojo que no abduce para nada. Vos en una esotropia congénita el ojo abduce, puede tener una restricción, pero abduce, no está paralizado, como en la parálisis del sexto par o en el Down. En el Down está paralizado la abducción, en el ESO-Down, ¿no? No abduce para nada. Entonces, el diagnóstico diferencial muchas veces entre sexto par y Down. Pero se dice, en los niños sobre todo, el sexto par es bastante poco frecuente, muy poco frecuente. Entonces, si vos ves una limitación de la abducción en un niño, vos vas a pensar que es un Down. Lo mismo, siempre hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando vos sospechas un Down, vas a mirarle la hendidura palpebral, vas a mirarle si tiene movimientos verticales anómalos, vas a buscar otras características que tiene el Down para estar seguro que es un Down y no una parálisis del sexto par. E incluso si tenés muchas dudas, como la parálisis del sexto par, tenés que hacer todo un estudio neurológico correspondiente, con neuroimagen y todo. Bueno, ante la duda lo tenés que hacer. Pero no va a ser tan fácil confundir un Down con una esotropia congénita. En la esotropia congénita vos tenés un estrabismo convergente, pero es un estrabismo que te abduce. Los dos ojos abducen, aunque con alguna limitación. No sé si me explico. Sí, Doc, sí, ya le entendí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan para la doctora? Hola doctora, yo tengo una consulta. ¿Cómo podemos identificar en la consulta cuál es el ojo fijador? Mira, es fácil hacerlo con un orificio en un papelito o con el estenopeico, si lo tenés en la caja de pruebas, se lo das sin incentivarlo a que lo tome con alguna mano en especial. Vos le decís que se lo acerque para mirar el cartel de Snellen a través de ese agujerito. O vos le mostrás vos cómo hacer, vos te lo acercás a uno de tus ojos, pero no le decís hacerlo con el derecho o hacerlo con el izquierdo. Se lo das y el paciente automáticamente lo hace con su ojo dominante. Esa es la forma más fácil de identificar cuál es el ojo dominante.
Muchas veces coincide el ojo dominante con el ojo que mejor agudeza visual tiene, pero no siempre. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Dani, no sé si vos querés acotar algo más, que por supuesto sería bienvenido. No, está impecable. La verdad te felicito porque la charla resume perfectamente bien un tema bastante complejo, así que Sí, me parece perfecta. Yo traté de hacerlo, disculpen chicos si no les pongo como muchas cosas de genética y eso, porque creo que eso todo se puede leer. Traté de ser lo más práctica posible y mostrarles videos para que entenderlos a los distintos síndromes, y después, bueno, tienen que irse a repasar mucha teoría que no se las doy. Bueno, si ya vamos terminando la charla del día de la fecha. ¿Alguien más o ya podemos dar por finalizado el tema? Bueno, Janina, te agradezco enormemente. La verdad que